de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar hasta ustedes a través del mensaje de la palabra de Dios. Y hoy es una buena ocasión para proclamar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque en este día estamos sino proclamando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que un día vino y nació en Belén de Judea para salvarnos y perdonarnos y limpiarnos de toda culpa. El propósito de nuestro Dios se llevó a cabo a través del nacimiento del Señor Jesucristo, cuando Él dijo que sería llamado Emmanuel, que quiere decir con nosotros está Dios. Ese era el propósito siempre de Dios, de habitar con su pueblo, y ahora se realizaba a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judea. Hoy es Navidad y para nosotros es un día muy especial. Regreso con el mensaje de la palabra bendita de Dios. Que en la tradición judía todavía ellos creen que María cometió adulterio, y dicen que María se adelantó con José y que tuvieron a Jesús. Por eso es que Jesús lo llaman el hijo del carpintero, y no el hijo de Dios, porque esa era la historia que ellos conocían. Ok, ahora vamos a ver cómo lo dice el Evangelio de San Lucas. Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención. Okay, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Now in those days, a decree went out from Caesar Augustus that a census be taken of all the inhabited earth. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. This was the first census taken while Quirinius was governor of Syria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. And everyone was on his own way to register for the census, each to his own city. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family of David. Para ser empadronados con María su mujer, despojada con él, la cual estaba encinta. In order to register along with Mary, who was engaged to him and was with child. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. While they were there, the days were completed for her to give birth. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. And she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him in cloths, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Ok, tradicionalmente, hermanos, aprendemos que Jesús nació el 25 de diciembre en un pesebre o un establo donde moraban los animales. Traditionally, it is understood that Jesus was born on the 25th of December in a stable or in a barn where the animals were, because there was no place for them to stay. Y se nos dijo que fue por falta de un alojamiento, They said it was because of lack of room. ya que de acuerdo al edicto de Augusto César, cada persona debía devolver al lugar de origen. So according to the decree of Caesar Augustus, I went to return to the place of origin in order to register. José y María debían de regresar a Belén, ya que era descendiente de la casa de David.
Joseph and Mary had to go to Bethlehem since he was from the house of David. Aprendimos además muchos detalles relacionados con el nacimiento, Well, there are many details related to the birth, como el anuncio de los pastores, like the announcement to the shepherds, la llegada de los reyes magos para ofrecer oro, incienso y the mirra. arrival of the three magi to Pero offer conocemos, frankincense, gold, and myrrh. pero conocemos realmente lo que sucedió. But do we truly know what took place? Ahora, fíjense lo que sucedió. Look at what took place. Cuando en México, en Estados Unidos, se va a hacer un censo, When in Mexico and the U.S. they're going to carry out a census, con mucho tiempo de anterioridad se da el anuncio. they do it with a head start. Cuando el gobernador mandó que fueran empadronadas las gentes, When the governor commanded that the census be taken, cada uno empezó a irse a su lugar de origen. each one started to return to their place of origin. Y José subió de Nazaret a la ciudad de Belén. Joseph went up to Bethlehem. Ahora, quiero que ustedes entiendan. Now I want you to understand, José se dio cuenta que María tenía casi 9 meses. Joseph knew that she was almost 9 months pregnant. Y le dijo, María, apúrate que tenemos que irnos a Belén. And he told her, Mary, you need to hurry up because we need to get to Bethlehem. ¿Ustedes creen que eso hizo? Do you believe that's what he did? No. No. María probablemente todavía no tenía 8 meses, It's probable that Mary wasn't even 8 quizá months ni 7 pregnant meses, or 7 months pregnant o menos. or less. Pero ellos se prepararon para But they irse. prepared themselves in order to go. Y la Biblia dice, And the Bible tells us, el verso 6, verse 6, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. it says, while they were there, the days were completed for her to give birth. So, ellos llegaron, hermanos, a su pueblo. So they got to their town. Cuando ellos llegaron, And when they arrived, todos sus familiares salieron all their relatives came out a recibirlos, to receive them. porque esto es lo normal en un pueblo. Because that's normal in a En town un like pueblo this. los familiares están ahí. Relatives are always Los que there. nunca han salido están ahí Those who never come out, para they stay there recibirlos. in order to receive them. El problema estaba The problem is, que ella estaba embarazada the problem was that she was pregnant. y como estaba And embarazada, since she was pregnant, en Belén es una montaña. Bethlehem is in a mountain. Las casas están en la parte de The arriba homes are on top of the mountain. y abajo hay unos garages, And underneath you find them some hay garages, unas cabañas, some cabins. hay unas tiendas de campaña, You find some tents. hay un tabernáculo, There are hay un tabernacles. sucot, There's a sukkot. hay una casa de huésped, There's a guest house. como lo quieran llamar. Whatever they want to call it. Y ahí metieron a María y a José. And that's where they placed Mary and Joseph. ¿Por qué razón? For what reason? Okay, por la razón For the de reason que María estaba embarazada. that she was pregnant. Y si María estaba And embarazada, if she was pregnant, era un problema para la comunidad it was judía, a problem for the Jewish community. porque una mujer Because a embarazada, pregnant woman, si se rompía la bolsa del agua, if her water broke, contaminaría a todos los que estaban en la she would casa. contaminate everyone else in that home. Y en la casa todos dormían en un cuarto. And in that home, they all slept in one Así es, room. así es que lógico, So it's logical. le dieron el establo, They gave her the stable, el garage, the garage, la tienda de campaña, the tent, el sukkot, the sukkah, como ustedes lo quieran llamar. whatever name you want to give it. La mayoría de los judíos The majority of Jews tienen un sukkot, have a sukkah. tienen un ten, They have a tent, como le quieran llamar, hay muchos nombres, un tabernáculo. tabernacle. They have many different names for it. Cuando viene el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, When the time of the feast of the tabernacles arrives, todos tienen que salir de sus casas they'll have to come out of their homes y estar en el and tabernáculo. be in the tabernacle. No pueden estar dentro de la casa. They can't stay in their home. Es una falta a la voluntad de Dios. It's a failure to the will of God. Es que todos están afuera. So they're all outside. Okay. ¿Por qué no había lugares del mesón para Now, ellos? why was there no room at the end for them? Dice que cuando la mujer tuviese flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. It says, when a woman has a discharge, if her discharge in her body is blood, she shall continue in her menstrual impurity for 7 days, and whoever touches her shall be unclean until evening. Todo aquello sobre que ella se acostase mientras estuviese separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Everything also in which she lies in her menstrual impurity shall be unclean,
and everything on which she sits shall be unclean. Cualquiera que tocare su cama lavará su vestido y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Anyone who touches her bed shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening. También cualquiera que tocase cualquier mueble sobre que ella se hubiese sentado lavará su vestido, se lavará luego en sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Whoever touches anything in which she sits shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening. Ok, aquí está más o menos la idea, el por qué una mujer no podía estar en un mesón. Here's the idea of why a woman couldn't be En there. el mesón todos también estaban juntos. Because in the room, everyone was Ese together. era el primer problema. That was the first El problem. segundo problema The second problem es que en el tiempo que Jesús nació is in the time that Jesus era was la born, fiesta de los tabernáculos it was the Feast of the Tabernacle. y nadie debería de estar dentro de su casa And no one should have been inside of their homes. porque era en contra de la voluntad de Because Dios it was against God's will. y ellos no podían desobedecer a And they Dios. couldn't disobey God. Ok, de acuerdo a las escrituras, According to Scripture, Jehová anhelaba habitar con su pueblo Yahweh desired to live with his people. y les dijo a los judíos, And he told the Jews, además, quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. let them construct a sanctuary for me that I may dwell among them. Ok, esto es muy importante, hermanos. This is very important, brothers. Dios quería habitar con su pueblo desde un principio. God wanted to go with his people from the beginning. Dice que de acuerdo a las escrituras, This is according to the Scriptures. les dijo, harás un santuario He told me, you will build a para que yo sanctuary habite con ellos. so that I may dwell with them. Y mientras subió Moisés varias veces And while Moses went up various al times monte de Horeb, to Mount Horeb, la segunda vez lo hizo el primer día del sexto mes, the next time they did in the second day of the 6th month, conocido como el mes de Elul. known as the month of Elul. Posteriormente estuvo en el monte 40 días, He was in the mountain for 40 days. así que regresó el día 10 de To septiembre return on the 10th of con September las tablas de la ley, with the tablets of the law. día que posteriormente fue ordenado por Jehová And the day before was ordered by the Lord como el día de expiación. as a day of expiation. En los siguientes días, In the next days, Moisés comenzó la recolección de la ofrenda del pueblo Moses began the recollection of the offering of the people. y el profeta Miqueas profetizó And the prophet Micah que el prophesied Mesías nacería en Belén de that the Judea Messiah would be born in Bethlehem of Judea, y que habría señales. and that there would be signs. Y todo esto, hermanos, And all of this, brothers, de acuerdo a la palabra de Dios. according to the word of God, El Salmo dice, the psalm says, todas tus palabras se basan en la verdad. Todas ellas son justas y permanecen para siempre. that all the words are based on truth, they are righteous and remain forever. Entonces, hermanos, Isaías profetiza acerca del nacimiento de Jesús. So Isaiah prophesies about the birth of Jesus. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call his name Emmanuel, which means God with us. Dice que habrá una señal de acuerdo a Isaías. So there will be a sign according to Isaiah. ¿Qué quiere decir, hermanos? What does this mean, brothers? Que había un evento con varios cosas sobrenaturales para los creyentes. There was an event with very supernatural signs for the believer. Pudieron reconocer que se trataba del Mesías. They could recognize that it dealt with the Messiah. Recordemos que la profecía, de acuerdo a la palabra de Pablo, son señales, Remember, the prophesy according to the Apostle Para Paul los are creyentes. signs for the believer, no para los impíos. not for the non-believers. ¿Cuáles fueron entonces estas señales? So what were these signs? La más importante sería que una mujer judía virgen The most important sign was that a young Jewish de la virgin casa de David concebiría y daría a luz from un the house of David hijo. would conceive and give birth to a son. Esto es increíble, hermanos. This is incredible. Otras señales. Other signs. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Ok, más o menos estuve buscando algo semejante a un pesebre. I think of something similar to a manger. Y en la parte del medio está uno en donde comían los In the animales. middle part, you find one in which the animals fed.
Y como ellos estaban en el Sukkot, And since they were in Sukkot, celebrando la fiesta de los celebrating the tabernáculos, Feast of the Tabernacles, ellos tuvieron que dormir afuera. they had to sleep outside. Y ahí en ese pesebre, And there in that place, con pañales in the manger, wrapped in cloths, que la familia había traído, that the family had brought with them, ellos acostaron al niño en ese there lugar. they laid the baby down. Ok. Jesús nació y fue colocado en un pesebre como vemos ahí. He was born and placed in a manger, as we see here. Así lo leemos en la palabra de Dios. That's where we're reading the Word of God. Déjenme pasar la otra lámina. La fiesta del Sukkot, hermanos, era una fiesta muy importante para los judíos The Feast of Sukkot was an important one for the Jews, y es una fiesta muy importante para nosotros. and it's an important one for us as well. El problema está que no sabemos de qué se trata. The problem is that we don't know what it deals with. Que la fiesta del Sukkot The Feast of Sukkot era un día de celebración a Dios. was the celebration unto God. Y vamos a leer el verso. And let's read the verse. Dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perfecto por vuestras generaciones. En el mes séptimo le harás. En tabernáculo habitaré 7 días. Todo natural de Israel habitará en el tabernáculo, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Now on the first day you should take for yourselves the foliage of beautiful trees, palm branches and boughs of leafy trees and willows of the brook, and you shall rejoice for the Lord your God for 7 days. You shall celebrate it as a feast of the Lord for 7 days in the year. It shall be a perpetual statute throughout your generations. You shall celebrate it in the 7th month. You shall live in booths for 7 days. All the native one in Israel shall live in booths. So the generations may know that I had the sons of Israel live in booths when I brought them out from the land of Egypt. I am the Lord your God. Ok, ahora quiero leerles las ordenanzas de Dios. Now I want to read to you God's command. Dice que era construir esta residencia temporal The order was to construct a temporary residence cubierta con ramas covered with branches donde iban a habitar durante 7 días los hijos de Israel. where the sons of Israel would dwell for 7 days. Hoy en día, cuando hemos tenido la oportunidad de conocer y reunirnos en Sukkot, Today we've had the opportunity to come together and assemble in Sukkot. esto es para el tiempo de la fiesta de los This is tabernáculos, during the time of the Feast of the Tabernacles. es que entendemos acerca de dónde Jesús nació. So we understand where Jesus was born. Pregunto, si al llegar José y María a Belén encontraron Sukkot o tabernáculos construidos en cada casa, ¿en qué tiempo estaban? So we read the question, if Jesus and Mary arrived and found tents or sukkahs constructed, then during what time did they arrive? Por supuesto, en la fiesta de los tabernáculos. Of course, it would have been during the Feast of the Tabernacles. No hay tabernáculos en diciembre. There are no tabernacles in December. Solo por 7 días a partir del día 15 del mes de Tishrei. Only for 7 days from the month of Tishrei, Entonces volvemos a la señal del pesebre. then we return to the sign of the manger. Los ángeles dijeron a los pastores que encontrarán al baby envuelto en pañales, They said you will find the baby wrapped in cloths, acostado en una azúcar. lying down in a sukkah. ¿Y qué nos dice Lucas 2:7? What does Luke 2:7 tell us? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Fue el verso anterior. She gave birth to her firstborn son, wrapped him in cloths, and laid him in a manger. Usted puede imaginarse, hermanos, You can imagine, brothers, todo lo que la tradición nos ha enseñado. everything that tradition has taught us. Que Jesús que José y María That Joseph and Mary llegaron a Belén. arrived in Bethlehem. Había mucha gente There were many people porque habían venido para ser empadronados. because they had come to be registered. Los pueblos eran pueblos pequeños, hermano. They were small towns. La razón que no había lugar en el mesón, The reason there was no room at the inn ya se los expliqué. has been explained to you. La razón que él tuvo que nacer en un Sukkot, The reason he had to be born in a Sukkot también ya se los expliqué. has already been explained to you. Pero la tradición dice que, pobrecitos, Tradition tells ellos us nacieron con los animales. Jesús nació con los that animales. Jesus was born among the animals. Eso no es verdad, hermano. But that's not true, ¿En qué brothers. cabeza cabe
que hay animales en un lugar donde van a ser un baby. It's not logical for a child to be born in a place where there are animals. Si ellos no estaban solos, They weren't alone. todos sus familiares casi eran del pueblo. All the relatives were from that town. Todos en Belén supieron que había nacido un niño en ese pueblo All the people in that town knew that a child had been born in Bethlehem porque era un pueblo pequeño, because it was a small town. porque todos eran familiares, Because they were all porque relatives. todo se sabe. Because everything is Yo known. estuve en un pueblo hace muchos años de pastor I was in a town many years ago as a y community no with a había pastor. cosa que no se And supiera. there was nothing that was not known. ¿Cómo era eso, hermanos? Yo no sé, I don't know how it worked, pero todo se sabía. but everything was known. ¿Cuánto más How much more cuando era un pueblo de when familiares? it comes to a people, a town full of relatives? Era muy notable It was very que noticeable había nacido un pariente de ellos that a relative of theirs had been born. y que ellos estaban ahí contentos And they were there rejoicing porque ellos se habían gozado de que naciera un niño en esa región. because they enjoyed that a child had been born in that region. Ahora, una Now- de las razones más importantes One of the most important reasons, es que dice la palabra de the Dios Word of God tells us que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. and the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Todos ellos supieron que el verbo había nacido, que Jesús había They nacido. knew that the Word had been born, Y eso lo supieron, hermanos, and they knew this cuando los pastores llegaron when the shepherds arrived y les anunciaron and announced que había nacido that a child, el Mesías prometido that para the promised ellos. Messiah had been born. Y ya se imaginan la fiesta que se hizo. You can imagine the celebration that was Ahora carried quiero out. que entiendan algo. Now I want you to understand La something. fiesta de los The tabernáculos Feast of the Tabernacles es una fiesta que se celebra en Israel is a celebration in Israel, y en todo el mundo donde hay judíos celebrated throughout all the world y wherever you donde hay find Jewish gente people, con inteligencia and where there are people with intelligence para observar una fiesta para Dios. to observe a celebration for God. Esta fiesta This celebration, Dios mandaba que la hicieran con alegría, God commanded would be carried out with joy, con gozo, with happiness, con mucho regocijo, with much rejoicing, porque era una fiesta para Dios. because it was a celebration for God. Entonces, dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos, más de lo que ya estaban. He says, but the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Este es el Mesías, el Señor. For today in the city of David there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Entonces los ángeles llegaron al pueblo So they came to the y town, les dijeron, and they told them. los ángeles nos hablaron The shepherd said, the angels have y spoken nos to us dijeron que nació el and Mesías. told us that the Messiah has ¿Dónde been born. está? Where is he? Oh, en la casa, en el Sucó de María. He is in the Sukkot of Mary. Cuando todos supieron, When they all knew, se gozaron y se regocijaron, hermano. they rejoiced. Pero la historia nos cuenta But the story tells us que pobrecito, that, oh, poor people, nadie lo quiso, no one loved them. todos lo despreciaron, Everyone despised him. nadie lo visitó No one visited him. y por eso tuvo que nacer en un And that's why he establo. had to be born in a stable. Eso es mentira, hermano. It's a lie, brothers. Todavía no encuentro a alguien que tenga un familiar I can't find anyone now que le estén haciendo un niño que no lo ayude. that you can tell me that if a child's being born, they wouldn't help that Pues la family. mayoría de ese pueblo The majority of those people eran familiares de ellos. in that town were family members. Cuando ellos supieron When they knew que el Mesías había that the nacido Messiah had been born y que era ese niño, and that it was that child, se cumplía el deseo de Dios. God's desire was fulfilled. Dice, me harás He tabernáculo said, you will build for me a para que yo tabernacle habite con so vosotros. that I may dwell with you. Y ahora Dios mismo habitaba en medio de su And pueblo. God himself dwelled in the midst of his people. Ese era el deseo de Dios, That was God's desire, habitar con su to pueblo. dwell with his people.
Los magos fueron al palacio de Herodes. The Magi went to Herod's palace. A Dios no le interesaba nacer en un palacio. God wasn't interested in being born in a palace. A Dios no le interesaba nacer en una He casa. was interested in being born in a house. A Dios le interesaba He estar was interested to be donde su pueblo where estuviera. his people were. Y esa es la enseñanza para nosotros este And that's a día. teaching for us today. A Dios le interesa That God is interested estar en tu to corazón, be in your heart, estar en tu to vida, be in your life, estar en tu casa, to be in your home, que sepas to know de que Dios habita contigo. that God dwells with you. Ese es el deseo de nuestro Dios. That is the desire of our God. Hay una evidencia, hermanos, de que Jesús nació en Sucot. Do we find more evidence that Jesus was born during Sukkot? Entonces, nada tiene que ver el 25 de diciembre, So the 25th of December is irrelevant. nada tiene que ver con eso. It has nothing to do with it. Nada que tiene que ver, hermanos, It has nothing to do la fiesta de Santa Claus, with a celebration of Santa Claus. todo eso es paganismo All of that is paganism y satanismo mismo. and Satanism. Todos ustedes ahora tienen internet, You all have internet. así es que para su buen conocimiento, So for your good knowledge, vayan al internet y go to the busquen internet qué significa la Navidad and Google the definition of Christmas. o qué significa el Santa Claus Or what is Santa Claus? o qué significa el arbolito de Or Navidad. what is a Christmas tree? Ahí está toda la información. All the information can be found there. Ustedes lo pueden sacar You can read it y se pueden dar cuenta and you can realize qué mal hemos hecho that we've done this wrong. al hacer todas estas celebraciones And carrying on these celebrations, que no tienen nada que ver con Dios. they have nothing to do with God. Miren cómo surgió el mentado Santa Claus. Look how Santa Claus came to be. Los caldeos The Chaldeans lo llamaban el día del Chule, called it the day of Yule, lo cual significa el día del infante, which means the day of the infant, que se referían a Tamuz, which is reference to Tammuz, que es el Hijo de Dios, quien un día iba a regresar para which salvarnos. is the Son of God that one day will return to save us. Esta historia, This story, esta tradición es viejísima, this is an old tradition del tiempo de la Torre de Babel, from the time of the Tower of Babel, donde Nimrod se casó con su madre Semirami, where Nimrod married his mother Suriname, y después que Nimrod murió, and after Nimrod died, Semirami Suriname plantó un árbol planted a tree en la tumba de Nimrod. and over his tomb. Y en este árbol And in that tree, celebraban el día de su they nacimiento. celebrated the day of his birth Cada 25 de diciembre. every 25th of Y lo December, adornaban and they decorated it y lo and celebraban. they celebrated it. Para los escandinavos, For the Scandinavians, ellos adoraban a Odín, they worshipped Odin, que era el dios de los borrachos, which is the god of the drunks, o Godán. Godán era el dios de la sabiduría, or Godan, who was the god of wisdom, la magia, magic, el conocimiento oculto, the occult knowledge, adivinación, poesía, guerra. divinations, Su nombre poetry, significa war. el inspirado. His name means the inspired one. Se dice que él viajaba en todo el mundo en un caballo de 8 patas It says that he traveled throughout the world on a horse that had 8 legs, y se relaciona mucho con el trineo de Santa Claus, and is related to the sled of Santa Claus, que llevaba 8 venados. which had 8 reindeer. Aunque algunos me podrán decir que son 9, Although some could say it's 9. pero acuérdense que Ruro Remember that Rudolph fue incorporado últimamente. was added at the end. En cada versión, In each version, él llevaba a sus ayudantes. he had his helpers. Se llamaban Cremus, They were called Krampus, Krampus, perdón, Krampus, o el ser oscuro, or the dark beings. que más tarde se convirtieron en los enanitos o en los duendes Later on, they became Santa's elves. que iban con Santa Claus That one was Santa, para castigar a los niños que no se portaban to bien. punish the children who were misbehaved. Después salió San Nicolás Then Saint Nicholas came y los along. Krampus. Ahora, ¿cómo se convirtió Odín en Santa Claus? So how did Odin become Santa Claus? Para los años 1500 en Holanda, In Holland in 1500, allí se convirtió en Sinterklaas, he became Santa Claus, un amable viejito de barba blanca vestido de rojo an old man with a white beard, dressed in red, y un bastón cabalgando por los techos en su caballo blanco, and with a cane and going from roof to roof with on a white horse, acompañado de sus duendes
dejando regalos para las gentes debajo de sus sagrados árboles. accompanied by his elves, leaving gifts to the people under their sacred trees. Era llamado el árbol de Abeta This tree had a name, y les visitaba en su cumpleaños el 25 de and he was diciembre on his birthday, December 25th, y le traía regalos. and he would bring them gifts. ¿De dónde salió el jo en la historia de los que conocemos, hermanos? So where did the ho 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 come from? Dice que salió en la historia de los duendes, It came from the story of the elves, la historia de Jobolín. the story of Hoblin. El autor Alan Wright revela The author Alan Wraith que reveals Robin mismo fue apodado medieval por el diablo that Robin himself was deemed medieval by the devil, y la risa peculiar era jo. and his laugh was ho ho ho. En los años 1600, In the 1600s, Robin Goodfellow personificó al diablo en muchas de sus obras teatrales. Robin Goodfellow played the devil in many theatrical dramas. Y esta risita And this laugh, se hizo muy famosa. this laugh became very famous. En los años 1700, In the 1700s, un holandés emigró a Norteamérica y trajo Sinterklaas. a Dutchman immigrated to North America and brought Sinterklaas, Así que con el dialecto en inglés fue cambiado a Santa Claus. which in English became Santa Claus. En el año 1930, In 1930, un diseñador para la compañía Coca-Cola a designer for Coca-Cola estaba tratando de hacer que la gente en invierno comprara su bebida. was trying to make people in the winter buy his drink. Así que tomaron los colores de su compañía, So they took the colors of the company, tomando del cuento de Sinterklaas, take it from the story of Santa Claus, cambiaron algunas cosas they changed some y things, de ahí salió Santa Claus, and that's where Santa Claus comes from, moderno con su reno y sus duendes. along with the sled and his reindeer. Posiblemente Possibly, San Nicolás tenía alguna relación con Odín Saint Nicholas had a relationship y así fue relation with introducido, Odin, y así fue introducido al catolicismo and it was introduced to e imitado Catholicism posteriormente por el cristianismo. and imitated now by Christianity. Y todo esto, hermanos, And all of this, brothers, es paganismo. is pagan. Y miren lo que dice la palabra de Dios. And look at what the Word of God Si says. ustedes leen en Levíticos 18:30, If you read in Leviticus 18:30, dice: guardaos pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practican antes de vosotros, y no os contaminéis, yo Jehová, vuestro Dios. thus you're to keep my charge, that you do not practice any of the abominable customs which have been practiced before you, so as not to defile yourselves with them. I am the Lord, your God. Y en Marcos 7:7 dice: In Mark 7:7, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejan el mandamiento de Dios y os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. but in vain do they worship me, teaching as doctrines the precepts of men, neglecting the commandment of God, you hold to the tradition of men. Así es que la enseñanza, hermanos, en sí es esta. So the teaching in this morning is this one. ¿A cuántos de ustedes les gustaría How many of you would like cambiar el cumpleaños de su esposa to exchange your wife's birthday y ponerlo en el día de la que fue su novia, su exnovia? and replace it for your ex-girlfriend's birthday? ¿A quién le gustaría esto? Who would like that? Seguro que a nadie. No one would like that. Pues es exactamente lo que ha sucedido. That's exactly what's taking place here. Las personas no entienden, People don't understand, no conocen, they don't know, porque todo ha sido una tradición puesta because everything has been a tradition De that has been placed antemano. from beforehand que la gente ha seguido sin querer queriendo. that people has followed unconsciously. Como por ejemplo, For example, alguna vez se han preguntado, ¿por qué comemos jamón have you en asked, Navidad? why do we eat ham during Oh, Thanksgiving? es la tradición. Well, it's traditional, Y nadie conoce cuál es el trasfondo de and no esto. one knows the origin behind the Rápido tradition. se los voy a contar. I'll Espero tell- que no se me haga I'll tarde. tell you quickly. Cuando Tamuz murió, When Tammuz died, lo mató. Tamuz era un buen cazador, he was a good hunter, tremendo cazador. a great hunter. Pero un día quiso But one cazar day- un cerdo He wanted to hunt a pig, y el cerdo lo mató. and the pig killed him. Así es que su madre So his mother
en conmemoración de Tammuz, in commemoration of Tammuz, cada año en su cumpleaños, each year on his birthday, comían jamón. they would eat ham. Okay. Se estaban vengando del cerdo So they were taking revenge on the que pig había matado a that had Tammuz. killed Tammuz. Tradicionalmente, Traditionally, cada año, each year, el fin de año, at the end of the year, el jamón es barato ham is cheap. y los hacen con piña, tipo They make them Hawái, with pineapple, like Hawaii, y se come jamón and you eat ham. automáticamente It's automatic. como una tradición. It's a tradition. Pero nadie sabe But no one knows el trasfondo de lo que sucedió. how that came to be. ¿Entienden eso, hermanos? Do we understand that? Así es que hay muchas cosas So there are many things que nosotros no entendemos. that we don't understand. Ok, ahora quiero que leamos las evidencias I want us to read the evidence que hay que Jesús nació en la fiesta de los that tabernáculos. Jesus was born during the Feast of Tabernacles. Porque alguien dice, entonces ¿cuándo nació Jesús? So then you ask, well, then when was Dice, Jesus born? nadie sabe. People say no one knows. Bueno, de acuerdo a la Biblia, Well, according to the Bible, sí sabemos we do know. y nos podemos orientar And we can be oriented a través de ella. through her. ¿Quieren leerlo conmigo? You want to read it with me? Para que ustedes se vayan disfrutando esto. Let's read it so you can enjoy it. Para comprobar bíblicamente que Jesús nació en la fiesta del Sukkot, exactamente el primer día de la fiesta, podemos además revisar el orden del sacerdocio del templo, lo cual nos lleva a la fecha exacta del suceso. In order to prove biblically that Yeshua was born during the Feast of Sukkot, on exactly the first day of the feast, we need to review the priestly order in the temple, which takes us to the precise date. Zacarías era el papá de Juan. Zechariah, who was John's father, De acuerdo a las escrituras, era sacerdote de la clase de Abías. was a priest. Su mujer, Elizabeth, era de las hijas de Aarón. His wife Elizabeth was of the daughters of Aaron. Cuando Zacarías ministraba en el templo, allí recibió el anuncio de la llegada de su hijo Juan el Bautista. When Zechariah ministered in the temple, he received the news of the arrival of his son John the Baptist. Zacarías era sacerdote de la clase de Abías, Zechariah was a priest from the class of Abias, según nos dice Lucas 1:5. according to Luke 1:5. Estaba ejerciendo el sacerdocio según el orden establecido. He was exercising the priesthood according to the established order. El verso 8, que quiere decir What does this mean? que tenía el octavo turno en el servicio del templo de It Jerusalén. means that he had the 8th turn in the service of the temple of Jerusalem. ¿Cómo sabemos este dato? How do we know this information? La misma palabra de Dios nos dice en Primera de Crónicas The Word of God tells us in 1 Chronicles que cada uno de los 24 grupos sacerdotales debían ministrar en el templo por una semana. that each one of the 24 priestly groups had administered in the temple for a period of 1 week. Siguiendo lo establecido por el rey David. Final was established by King David. Mire, Segunda de Crónicas 24:7. 1 Chronicles 24. La primera suerte 7 and tocó a Joarí, la segunda a Jedaías, la tercera a Jarín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Now the first lot came out for Jehoiarib, the second for Jediah, the third for Harim, the fourth for Serorim, the fifth for Micaiah, the sixth for Mijamin, the seventh for Hakkoz, the eighth for Abijah. Okay. Lucas 1:19 nos informa además que le había tocado por suerte dirigir la ceremonia de la presentación del incienso. Luke 1:9 tells us that by the lot he had drawn the ceremony, the presentation of the incense. Si se hacen los cálculos de una semana por clase sacerdotal, a partir de la primera semana del primer mes establecido por Jehová, If you calculate that for 1 week for the priestly order, from the first week from the first month established by Yahweh, encontramos que la octava semana corresponde a la fiesta de Shavuot We o find Pentecostés, that the 8th week corresponds to the feast of Shavuot or Pentecost, que cae en los meses de mayo y junio del calendario actual. which falls between the actual date months of May and June. El ángel le dijo a Zacarías que tendría un hijo y al regresar a su casa, al final
de su servicio. The angel of Zechariah would have a son upon his return to his home at the end of a service. Ahora miren cómo sigue la historia. Now, let us continue the story. De acuerdo a segunda de Crónicas 23, 1 al 8, According to 2 Chronicles 23, verses 1 through 8, cada turno debía empezar y terminar su sacerdocio en Sabbat, el día del reposo. each term began and ended on Shabbat, or the day of rest. También los 24 grupos sacerdotales debían presentarse durante 3 semanas extras del año en el templo. Also, the 24 priestly groups had to present themselves in extra 3 weeks in the year. Deuteronomio 16, 16 dice: Deuteronomy 16:16 tells us, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. 3 times in a year, all your males shall appear before the Lord your God in the place which he chooses, at the feast of unleavened bread, and at the feast of weeks, and at the feast of booths, and they shall not appear before the Lord empty-handed. Así es que de acuerdo entonces a este cálculo, So according to this calculation, Zacarías debía regresar a la casa a finales de junio, Zechariah should return home at the end of June. por lo que se puede establecer que en el mes de julio debió ser la concepción de Juan. But it can be established that John was conceived in the month of July. Si contamos 9 meses a partir de julio, If we count 9 months from July, tenemos una fecha aproximada para el nacimiento de Juan, we have an el exact Bautista, range for the date for the birth of John the Baptist, que sería el mes de which abril. would be in the month of April. ¿Cuándo se celebraba la fiesta de la Pascua? When do we celebrate the Passover? En el mes de abril, In the month of Abib, el April, mes de Nisan. or the month of Nisan. ¿Ok? Okay, Ahí ya tenemos más o menos un panorama cómo estaban las cosas. so we have a pattern of how things were going down. Así es que Juan el Bautista nació durante la Pascua. So John the Baptist was born during Y vamos a Passover, ver por qué. and let's see why. Dice, cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo: ¿cuántos de ustedes fueron al desierto? ¿A quiénes vieron ahí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como la caña que dobla el viento? As these were going away, Jesus began to speak to the crowds about John. What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? ¿Acaso vieron algún vestido con ropa muy lujosa? Recuerden que los que se visten así viven en palacios como los reyes. But what did you go out to see? A man dressed in soft clothing? Those who wear soft clothing are in king's palaces. ¿A quiénes vieron entonces? ¿Acaso vieron a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad, Juan era más que un profeta. But what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and one who was more than a prophet. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo: yo envío mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. This is the one about whom it was written, behold, I send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. Les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios, la persona menos importante es superior a Juan. Truly I say to you, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force. Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento que viniese Juan el Bautista. For all the prophets and the law prophesied until John. Créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. And if you're willing to accept it, John himself is Elijah who was to come. Si en verdad tienen oídos, presten atención. He who has ears to hear, let him hear. Okay, el Señor Jesús les estaba diciendo a los judíos Jesus was telling the Jews que en la fiesta de la Pascua that in the feast of the Passover, ya no estuvieran diciendo:
They shouldn't be saying. y mandando a sus hijos, And sending their children. vayan a la ventana, Go to the window a ver si ya viene el profeta to Elías. see if Elijah is coming. Porque esa es la costumbre hasta ahorita de los Because that's judíos. a tradition even until today. Cada Pascua, Each Passover, mandan a sus hijos a la they send ventana their children to the y window. le dicen, vayan a ver si ya viene el Say, profeta go see Elías. if the prophet Elijah is coming. Jesús les dijo, Jesus told them, Elías ya vino. Elijah already came. Pongan atención. Pay attention. Él es Elías, He is el Elijah, que había de venir. the one who was to come. Para los judíos For the Jews, todavía no ha venido, he has not yet come. pero Elías But Elijah ya vino. already came. ¿Y cuándo vino? And when he came, Cuando los judíos esperan a Elías, he came when they were waiting for him, que era el día de la Pascua. which was during the Passover. Ahora fíjense de la Pascua. Now, look at the Passover. Dice que cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, a un pueblo de la región, el que llevaba a un pueblo de la región de Galilea. Now, in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth. El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, que era descendiente del rey David. To a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the descendants of David, and the virgin's name was Mary. ¿Cuántos meses tenía Elizabeth? So, how pregnant was Elizabeth? 6 meses, She ¿verdad? was 6 months pregnant. Ok. Déjenme. 6 meses tenía Elizabeth cuando fue María anunciada por el ángel que tendría un hijo. So, Elizabeth was 6 months pregnant when it was announced to Mary that she would be pregnant as well. Déjenme leer algo. Let me read something to you. Nos dice claramente que 6 meses después, Because 6 months later, María fue anunciada por el ángel que concebiría y daría al Mesías. an angel announced to Mary that she would give birth to the Messiah. Así que si Juan nació en el mes de Nisan, So, if John was born in the month of Nisan, que corresponde a abril, which corresponds to April, Jesús debía de nacer 6 meses después, Yeshua should have been born 6 months later, en el mes de octubre. in the month of October, Abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre. from April to October. Espérenme. No, María tenía 3 meses cuando llegó a ver a Elizabeth. Así dice. Mary was 3 months pregnant when she went to visit Elizabeth. Ok. Dice que, de acuerdo al cálculo del calendario de Dios, contando la cantidad de días de cada mes lunar, debemos restar 6 días al cálculo inicial. Y así es como podemos concluir que nació en septiembre o en octubre, de acuerdo cuando caía la luna. Counting the quantity of days in each lunar month, we must subtract 6 days from the initial calculation, and this is how we can conclude that he was born in September or October. Ahora quiero que entiendan, hermanos, Now, I want you to understand, brothers, por qué, cómo fue el nacimiento de Jesús. how was his birth? Ya lo leímos en la Biblia cómo We fue. read it in the Bible. Nada de lo que nos han enseñado Nothing of what we were taught era cierto. was true. A Jesús no lo despreciaron los de su pueblo. The people from his town did not reject Jesus. Que quede claro eso. Let this be clear. Esto ha surgido a través de los años, This has surged throughout the que years, se ha segregado a los which judíos has segregated the y se les Jews, acusa que ellos mataron a Jesús and they're accused of killing y Jesus, que ellos lo despreciaron. and that they despised him. Eso no es verdad. But that's not true. ¿Ok? El pueblo recibió a su Mesías. The people received their Messiah. Los que estaban en Belén Those who were in Bethlehem eran sus familiares. were his relatives. El ángel The les angel dijo que había nacido su Mesías. told them that their Messiah Ellos had been creyeron. born. They believed. Y el deseo de Dios And God's desire de habitar entre su pueblo of dwelling with his people se cumplió en el día de la was fiesta de los fulfilled tabernáculos. in the day of the Feast of Tabernacles. Ahora, Cristo Jesús, Now, Christ Jesus, Juan lo expresa de la siguiente John manera. expressed it in the following manner. Y dice que de tal manera amó Dios al It mundo says, for God so loved the world que dio a su Hijo that he unigénito gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él so cree that whosoever shall believe in him no se pierda, shall not perish, sino que tenga vida but eterna. rather they would have eternal life. Por esa razón For that reason es la razón is the reason de que Jesús de Nazaret that Jesus of Nazareth nació un día was born entre nosotros. amongst us. Ahora,
¿Ha nacido Jesús en tu Now corazón? the question is, has Jesus been born in your heart? La Navidad es el tiempo más precioso para la gente. Christmas is the most beautiful time Es for el people. tiempo, hermanos, It is the time en que sin querer muchos ateos in which, without wanting to be tienen que atheists, escuchar los cánticos have to hear the songs de Jesús. of Jesus. Que el niño Jesús nació un día That Lord Jesus was born en one Belén day de Judea in Bethlehem of Judea para traernos salvación. to bring us salvation. El que la gente celebre el nacimiento de Jesús And as the people celebrate the birth of y el Jesus, que ellos lo hagan en ignorancia and that they do it in ignorance, no deja, hermanos, de que la gente escuche el mensaje doesn't stop people from hearing the de message que Jesús nació, and that Jesus was born. aunque no haya nacido el Even 25 though de he wasn't born on diciembre. December 25th, Jesús nació Jesus was born para darnos in salvación. order to give us salvation. El propósito de su The nacimiento purpose of his birth fue salvarnos de la was to save condenación us from condemnation en la que vivíamos. in which we were living. Y mucha gente está viviendo en And many people condenación. are living in condemnation now. Y es por eso And that's why que este mensaje es para ellos. that this message is for them. ¿Ha nacido Jesús en tu corazón? Had Jesus Christ been born in your heart? El propósito de Dios The purpose of God era habitar entre los seres was humanos. to dwell with human beings. Por eso les digo, hagan un That's tabernáculo. why he said, construct the tabernacle. Ahora San Pablo nos dice Now Paul tells us que nosotros somos el tabernáculo that we are the tabernacle. y que nosotros nos debemos de separar de And las that we tinieblas, should be separated from darkness. porque Dios quiere habitar en nuestro Because corazón. God wants to dwell in our hearts. Y el día de And Pentecostés the day of Pentecost, se hizo esta realidad de this became Dios, a reality from ya no God. en un Sukkot, Not just in a Sukkot, sino en el corazón de los seres but in the queridos, heart of en His el loved ones. corazón de ustedes, And hermanos, your hearts, por brothers, medio de su Espíritu Santo. through His Holy Spirit. Él nació He dentro de su was corazón. born in your heart. Ese es el lugar que Dios This is quiere the place that God wants que nosotros le abramos. for us to celebrate. Yo no sé cuántos en esta mañana quieren abrir su corazón. I don't know this morning want to open their hearts. Marcos Witt dice que si él tuviera dinero, Marcus Witt says that if he had lo money, recibiría en un he would palacio. receive him in a palace. ¿A quién le importa nacer en un palacio? Who cares about being born in a A palace? Jesús no le importaba nacer en un It didn't matter to palacio. Jesus to be born in a A palace. Jesús le importaba nacer en el What mattered was corazón to de be su born pueblo. in the hearts of his people, A Jesús le importaba nacer en la vida de la to be born gente. in the lives of the people. Por eso, hermanos, That's why, la brothers, construcción del the tabernáculo tiene construction of the muchos tabernacle detalles has many details que yo desconozco. that I do Pero not know about. Dios tenía cuidado But God was careful. de que ese tabernáculo tuviera The tabernacle todo lo necesario Would have everything necessary para que ahí habitara Él. so that he would dwell there. Ahora Dios Now God te provee todo lo necesario provides you with everything necessary para que Él habite aquí en tu so he corazón. dwell here in your heart. Ese es el deseo de Dios. That is God's desire. No que lo celebremos en un Sukkot, Not that we celebrate it in a tent, no que lo celebremos como historia. that we celebrate it as history, No, No, que brother. esta Navidad but that this Christmas Él nazca aquí he be born here en tu corazón. in our hearts. Él quiere habitar contigo. He wants to dwell with you. Él quiere bendecir tu He tabernáculo. wants to bless your tabernacle. Él va a proveer a tu He will tabernáculo provide for your tabernacle todo lo necesario everything that is necessary para que tú seas un cristiano so that you be a Christian, lleno de Dios. full of God. Es el propósito del nacimiento de Dios. That's the purpose of the birth Esta of God. mañana, en el nombre del Señor And this Jesucristo, morning, in the name of Jesus Christ, si no has recibido a Jesús como tu Salvador if you have not personal, received Jesus Christ as your personal si Savior, solamente conoces las tradiciones y leyendas, if you only know the traditions and the legends, quiero que entiendas I want you to understand que el propósito del nacimiento de the purpose Jesús of the birth of Jesus fue salvarnos was to save us de la condenación eterna. from eternal condemnation. Y la segunda cosa And the second thing fue habitar entre su pueblo. was to dwell with his people. Hoy Él está aquí. Today, he is here. Es un privilegio, hermano, It is a privilege, brothers, que tengamos a Emanuel con nosotros. and that we have Emmanuel with us. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. En esta ocasión hemos aprendido algo muy importante. Y antes mirábamos la Navidad a través de unos ilusionistas que nos habían hecho creer que Jesús, pobrecito, nadie lo quería,
que llegó a un pueblo donde nadie le abrió sus puertas y que lo despreciaron y que durmió con los animales y todos esos cuentos que no es verdad. La palabra de Dios dice cosas muy diferentes y ustedes lo escucharon y lo leyeron a través de la palabra bendita de nuestro Dios. La realidad era otra, la realidad es otra, y es importante que nosotros hayamos entendido por qué fue el nacimiento de Jesús, por qué Jesús vino a nacer entre su pueblo, no en un palacio, no en una casa, sino en medio de su pueblo, porque este era el propósito de Dios. Desde el principio Dios le dijo: yo quiero habitar entre ustedes, hagan un tabernáculo, un lugar de reunión, un lugar donde yo esté con ustedes. Y por fin llegó ese día que el pueblo estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos y estaban todos afuera. Ese día nació Jesús de Nazaret en ese pueblo y ya se le dio la noticia a todo el pueblo: nació su Mesías, nació su Salvador. Y todos se regocijaron, todos sus parientes, sus amigos llegaron y estuvieron con él. No es verdad que estuvo solito allá con los animales, que nadie lo quiso. Eso no es verdad. La verdad es que todo el pueblo le recibió, todos sus familiares le recibieron, porque él era el Mesías prometido que hacía muchos años que tenía que venir y que se les había prometido. Quiero decirte en este momento, para ti es feliz Navidad. Tú tienes una feliz Navidad. Déjame decirte, el propósito principal de Dios ahora en su pueblo es habitar en medio de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? Él dice que preparó un templo, un tabernáculo. San Pablo dice que nosotros somos el templo, que nosotros somos el tabernáculo, que Él quiere habitar en medio de nosotros. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Solamente lo puede hacer cuando tú abras tu corazón y le digas: bienvenido a mi corazón. Señor, nace en mi corazón. Que este tabernáculo esté abierto para recibirte. Esa será una feliz Navidad cuando Cristo nazca en tu corazón. Ese será un día muy especial para tu vida, y yo te suplico que en este día lo recibas, en esta Navidad, que sea una buena Navidad para ti, que tú abras tu corazón y que sea una Navidad que Jesús nazca en tu corazón. Él cambiará tu vida, Él cambiará tu destino, Él perdonará tus pecados y Él habitará contigo todos los días. Esa es su promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no te va a dejar. Allí donde estás, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero invitarte para que hagas esta decisión y en esta feliz Navidad tú seas feliz cuando Él entre a tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Haz esta oración, dile: Señor, quiero que me perdones por toda mi ignorancia, por todos mis pecados que yo he cometido delante de ti. Quiero, Señor, del cielo y de la tierra, que tú me ayudes y me bendigas, Señor, y me permitas que en este momento yo abra mi corazón. Yo abro mi corazón para ti, nace en mi corazón, Señor, que este sea una feliz Navidad, el día que tú naciste, bendito ese día, Señor. Yo bendigo este día, Señor, y abro mi corazón para que tú nazcas, Señor. Entra en mi corazón, sé mi Dios, sé mi Señor, sé mi Mesías, Señor. Y en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre, te doy gracias por el regalo de la Navidad que tú nos has dado en nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer poder ir hasta sus hogares. Nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.